Muy buenos días, Dios les bendiga. Queremos compartir en esta mañana un nuevo devocional y poder hablar un poco acerca sobre el reino de Dios o reino de los cielos. El texto de las Escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 12, y específicamente el verso 34. Jesús dice estas palabras. Dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente un escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, de vuelta quiero mencionar un poquitito esta expresión. No estás lejos del reino de Dios. Y este es el tema. El reino de Dios o el reino de los cielos. A este hombre que era un escriba, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y la pregunta que vamos a dejar planteada para ir viendo y respondiendo en este breve devocional es: ¿estamos cerca del reino de Dios? ¿Somos parte del reino de Dios? Vamos a dejar eso planteado y vamos a tratar de ir mirando algunos textos de las Sagradas Escrituras que nos muestran y nos definen al fin y al cabo qué es el reino de Dios. ¿Qué pasó con este escriba? Bueno, este escriba comenzó y le preguntó a Jesús respecto de los mandamientos o del mandamiento que debían cumplir, y Jesús le dice: bueno, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, el segundo, o Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el escriba escuchó esto, le dijo: maestro, bien has dicho, y comenzó a repetir de vuelta: Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, porque esto es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Parece que este escriba había entendido el verdadero propósito de Dios y no era como las demás personas que pensaban que a través de los sacrificios, que a través de los holocaustos, que a través de lo que ellos ofrecían, estoy hablando en el tiempo del pueblo de Israel, delante de Dios, era suficiente para poder agradar a Dios. Se ve que él había entendido que el verdadero propósito no era cubrir con sacrificio los pecados o cubrir con sangre las faltas que el hombre cometía. Entonces, frente a esto, Jesús le dice: bien has dicho, y de alguna manera le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y de esto vamos a meditar un poquitito. ¿Qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, sin lugar a duda, el reino de Dios o reino de los cielos es el lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna. De hecho, reino de Dios es el reino donde Dios gobierna, donde Dios tiene su dominio. En otras palabras, la iglesia de Cristo o aquellos que vienen a obedecer a la voluntad del Señor, aceptando a Cristo como Salvador, pasan a ser parte del reino de Dios y del reino de los cielos. Entonces, cuando yo miro la Escritura y observo, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1, dice: desde entonces comenzó Juan a predicar. ¿Qué es lo que predicaba Juan? Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Luego me voy al capítulo 4 y el verso 17 y encuentro exactamente que Jesús comenzó a predicar y dice lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese reino de Dios, donde Dios quiere gobernar, dominar, en el sentido, me refiero amplio de la expresión, sobre los hombres, se había acercado. Dios estaba diciéndoles a los hombres: quiero brindarles la oportunidad, por medio de Cristo, de que ustedes sean parte del reino que yo quiero establecer, no sobre esta tierra, sino en los cielos. Ahora bien, cuando seguimos mirando la Escritura, de repente encuentro en el libro de Lucas capítulo 10, el verso 9 específicamente, que Jesús manda a 70 y lo manda por las ciudades y aldeas que vayan y digan. ¿Sabe lo que ellos tenían que anunciar? Dice que ellos debían decir que se ha acercado el reino de Dios a vosotros. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús y ahora el mensaje de los discípulos, de los 70 que Jesús envió, era: el reino de Dios se ha acercado al hombre. El reino de los cielos se ha acercado al hombre. Dios quiere gobernar sobre la vida del hombre, está invitando a que sean parte. Es por eso que Jesús le dijo al fariseo:
el reino de los cielos está cerca de ti. Y la pregunta que nos hacemos es cómo podemos alcanzar el reino de los cielos. Porque también un maestro en Israel, como lo era Nicodemo, se acercó a Jesús de noche y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Y Jesús comienza a explicarle algunas cosas y le dice: debes nacer de nuevo, y ahí comienza a decirle dos cosas fundamentales. El que no nace, capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5. Y le dice: el que no nace de agua. Y después dice: el que no nace del espíritu, y está espíritu con mayúscula, le dice: no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces está explicándole de alguna forma o de alguna manera cómo se puede llegar a entrar a este reino de Dios o a este reino de los cielos, que ya por medio de Cristo y del mensaje de la palabra de Dios se había acercado al hombre, porque hasta ahora estaba cerca. Ahora Jesús le habla a Nicodemo, le dice: no podés ver, no podés entrar si no naces de nuevo. ¿Qué es este nuevo nacimiento que menciona acá la Escritura? Bueno, nacer del agua podemos relacionarlo un poco a lo que es el bautismo. Nacer del Espíritu podemos relacionarlo a esa nueva vida en Cristo que el hombre alcanza desde el momento que viene a Jesús, lo acepta como Salvador, y tal cual lo describe 2 de Corintios capítulo 5, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. De ahí en adelante la persona cambia de vida, hay un nuevo nacimiento a través de confesar a Cristo como Salvador, de declarar que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y comienza una nueva etapa en su vida, donde ahora es participante de la naturaleza divina, en otras palabras, participante del reino de Dios o reino de los cielos. El libro de San Mateo, en el capítulo 16, verso 9, no voy a entrar en el debate de las llaves y todo lo que va a mencionar, menciona ahí el texto sobre Pedro, pero quiero un poquitito detallar esto. Jesús le dice: Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Y por qué le dice Jesús a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos? En otras palabras, Pedro era el que tenía las llaves para abrir la puerta y dejar entrar a aquel quiere, y al que no quiere no lo dejaba entrar, como algunos por ahí han creído y lo han tomado como una doctrina de ciertas iglesias. No, la realidad es que lo que Jesús estaba diciendo es que Pedro, con la declaración que vos hiciste, cuando yo pregunté ¿quién soy yo? Y tú dijiste: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú tienes la llave, Pedro. Porque la llave para entrar al reino de los cielos es Cristo. La llave para entrar al reino de los cielos es Cristo. Y la puerta para entrar al reino de los cielos es Cristo. Y el camino para entrar al reino de los cielos es Cristo. La declaración: tú eres el Cristo. La palabra Jesucristo o Cristo, Jesús quiere decir Salvador. Cristo ungido. Tú eres el ungido, el señalado, el marcado, el único que pueda hacer que el hombre alcance la salvación, alcance la entrada al reino de Dios. Ahora, el que Pedro tenía la llave no quiere decir que a Pedro se le dio exclusivamente, es que la declaración de Pedro le otorgó a él ahora el poder hacer, a través de la predicación del Evangelio, que otros conozcan al Señor, y que esos que declaren lo mismo que declaró Pedro, que Cristo era el Hijo del Dios viviente, traiga como resultado que se pueda ingresar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar esto que se ha acercado a nosotros, que es el reino de Dios? A través de Jesucristo. Y hoy todo creyente que ha creído en Jesús y que ha declarado y confesado a Cristo como el Señor de su vida, como el Hijo del Dios viviente, hoy también tiene las llaves. Las llaves de llevar a las personas a los pies del Señor. Las llaves de la entrada al reino de los cielos, que se llama Jesucristo. Es por eso que esto no es exclusividad de Pedro, como algunos lo han querido poner así. Es algo que todo creyente que ha creído en el Señor, confesando a Cristo como su Salvador, tiene poder llevar a otros a las plantas y a los pies del Señor. Recuerde el ladrón de la cruz. En ese momento crucial de su vida, donde estaba a punto de morir, le dice a Cristo:
Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese lo que dice, qué palabras utiliza un ladrón. ¿Cuánto podría saber de Jesús? No mucho, pero sí reconocía que Cristo era Rey, que Cristo era Señor, que Cristo tenía autoridad y poder, a pesar de que estaba en la misma situación y circunstancia humana que él, muriendo en una cruz. Sin embargo, reconoció la autoridad de Jesús, y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cuanto reconociste y confesaste la puerta, tomaste las llaves, te abro la puerta, la entrada está abierta, hoy estarás conmigo en el paraíso. El entrar en el reino de los dioses o en el reino de los cielos nos da, por un lado, seguridad. Porque la Biblia menciona en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es decir, nos da seguridad de saber que si estamos en el reino de Dios, le pertenecemos a Él. Él es nuestro Rey. Por lo tanto, Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros, de las cosas que a veces nosotros no nos imaginamos ni pensamos. Pero también debemos tener un cuidado, porque todos aquellos, como le describe el libro de Primera de Corintios capítulo 6, que voy a tratar de ver si puedo leerlo rápidamente. Primera de Corintios capítulo 6, del verso 9 en adelante. La Escritura menciona algo sumamente importante, porque yo puedo ser partícipe del reino de Dios, participante del reino de los cielos, pero hay algunas cosas que me impiden entrar en el reino de Dios o el reino de los cielos. La Biblia dice, capítulo 6, verso 9 del libro de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después dice, no erréis. Los injustos no lo van a heredar. Luego dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. El reino de Dios no es para aquellos que practican el pecado. El reino de Dios es para aquellos que, si bien eran pecadores, hoy viven una vida agradable a Dios. El mismo texto dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. El escriba, Jesús le dice, estás cerca del reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista predicó, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Cristo predicó, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando los primeros discípulos predicaron y Cristo vivía todavía, el mensaje fue, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, arrepentíos. Hoy nosotros sabemos que el reino de los cielos no solamente se acercó, hoy el reino de los cielos es para nosotros, por medio del arrepentimiento, no de la práctica del pecado, porque los que practican el pecado no pueden, pero aquellos que fuimos pecadores, pero nos arrepentimos y nos volvimos al Señor, hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Por eso Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros del reino de Dios. Ya no somos advenedizos. Advenedizo es aquel que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ahora somos hijos. Mas a todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la gracia y la misericordia de Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad de tener seguridad y participar de los beneficios, de tener a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor, en el reino que le pertenece, o
de vivir lejos de Él y apartados de Él porque seguimos practicando el pecado. Hoy tenemos frente a nosotros esto. ¿Viviremos cerca del reino de Dios escuchando por ahí que hablan de Cristo, que hay esperanza en Él? ¿O nos introduciremos para disfrutar de aquellas cosas preciosas y gloriosas que Dios ha preparado? Porque obviamente Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas participemos de la naturaleza del reino de los cielos, de la naturaleza divina. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar en esta mañana por los hermanos que están escuchando y han escuchado, Señor, este audio y este video. Ruego tu bendición sobre sus vidas. Ayúdanos a no solamente quedar ajenos, Señor, escuchando y sabiendo que estamos cerca. Queremos ser parte, Dios mío, cada día de este reino de los cielos, donde tú puedas gobernar, reinar sobre nuestras vidas y hacernos participar de estas preciosas y grandísimas promesas. Padre, guárdanos del error y ayúdanos a mantener una vida santa, pura, guardados para ti, para que tu nombre sobre nuestras vidas pueda ser glorificado. Encomiendo a los amigos también que están escuchando y que llegarán a escuchar este audio y este video. Bendice sus vidas, alcánzales con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo encuentro.